Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy ya es sábado y vamos a ver qué vamos a hacer desayunar, o más bien a qué vamos a calentar para poder desayunar. Y es que solamente hay productos norteños, están estos empalmes de chicharrón. Y es que mi esposo fue, apenas ayer llegó de Monterrey, así que trae normalmente chicharrón y trajo estos tamales, estos empalmes que estos nunca los había traído. Así que ahorita los vamos a estar probando. También pues el chicharrón que siempre trae, que es como más como carnitas, así que por aquí no sé si vamos a desayunar eso o igual comer. Y trajo aquí otros paquetitos más que les va a dar a unas compañeros de trabajo, y también trajo chistorra, así que vamos a estar probando. Así que es hora de empezar a calentar la comida porque en el refri ya casi no hay nada, no hemos ido a hacer el súper. Y pues es fin de semana, así que pues los fines de semana ahorita son fines de semana no para descansar, sino para avanzar lo más que se pueda en la casa. Nos hacen falta todavía varias cosas para poder como hacer lo básico o colocar lo básico aquí, así que un buen desayuno nos va a ayudar para pues hacer nuestros deberes de toda esta semana. Y en uno de mis propósitos es aprender a manejar. Mi esposo me había estado enseñando hace algunos años, eso fue como en el 2020, en la pandemia me estaba enseñando y ya había aprendido, pero la verdad es que de ahí ya no he agarrado o no he tratado de manejar, así que es algo que tengo que hacer, porque pues igual dependo mucho de cuando está él y que nos lleva a hacer el súper, a comprar o cosas así, porque pues aquí también son lugares que están como lejos y tampoco hay como mucho transporte para poderte mover. Así que ese es uno de mis propósitos, no sé si este año o hasta el año siguiente, pero es algo que tengo que aprender a quitarme el miedo a manejar. Y pues también en fin de semana pues ya desayunamos los tres, ya mi esposo desayuna con nosotros porque normalmente entre semana él se va súper temprano, bueno, como a las 6, 7 de la mañana, trata de irse lo más temprano que pueda al trabajo para de esta forma poderse salir antes y regresar a comer con nosotros. Regresa a comer como a las 3 de la tarde, bueno, y ya de ahí sigue en juntas como hasta las 6 de la tarde, así que si se va tarde pues normalmente pues regresa más tarde, así que en las mañanas pues casi siempre desayunamos nosotros solitos. Hoy es día de empezar a hacer perforaciones por la casa. Mi esposo tiene que colgar esa manguera y ponerme cables para colgar la ropa, pero no tenemos extensión, así que vamos a ir a la ferretería que está literal afuera del fraccionamiento para ir a comprar una extensión. Y también de una vez me acordé y compré la lija de agua que me habían estado diciendo para acabar de limpiar ese baño que todavía no se le ha quitado. Ya le estuve colocando ácido y se le quitó, pero un poquito, así que todavía sigue manchada, así que vamos a hacer lo de la lija de agua que muchos de ustedes me estuvieron recomendando que con una lija de agua se le quitaba, así que vamos a ponerlo a prueba también. Y pues por aquí ya mi esposo ya está conectando, ahora sí le alcanza. Esta es una de 10 metros y la que teníamos era de 3, así que pues le faltaba para poder llegar con el taladro hasta la pared del fondo, que es aquí donde va a colocar esto que es para enredar la manguera, pero también me va a colocar algunos cables, no muchos, unos 2, 3 cables para poder tender la ropa. Y es que la secadora todavía no la hemos instalado, así que yo digo que a finales de este mes o del próximo mes tenemos que ir a comprar las cosas para que nos las instalen. Ya el plomero ya nos dijo más o menos cuánto nos va a cobrar, pero pues mientras tengo que seguir lavando, así que unos 3 cables me va a colocar ahí. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky. Mientras tanto yo ya quité esta puerta, ya le quité los tornillos para sacarla, y es que le estaba quitando estos que tenía en la parte de atrás, nada más me falta ese, en lo que mi esposo pues termina como de ponerme todos los cables. Igual ahí mi hijo está viéndolo, pues yo me voy a poner a quitarle todo eso, la plastiloca que le estuve colocando. Voy a intentar reparar esta puerta, ya le estuve quitando toda la plastiloca que le había puesto. Y corté estos como taquetes, así que esto es lo que le voy a estar colocando aquí.
Y le voy a estar colocando también resistol, que de hecho lo tenemos porque cuando el carpintero hizo una mesa, estuvo pegando también con que dice que a él le funciona mejor así que vamos a usar para pues que queden como más fijos estos taquetes. También tengo esto que es lo que venía ahí, pero no sé si sea más fácil que se salga o no sé, porque pues ya en una ocasión ya se salió, así que vamos a estarlo primero con los taquetes y ya si no funciona pues voy a intentar con esto y si no pues a ver qué sale. Lo primero que voy a estar haciendo es colocarle el resistol y voy a colocar ahí los pedacitos de taquete. Hay unos que los corté un poquito más grandes que otro, pero bueno, ya vamos a ver si funciona. La verdad es que aquí no somos expertos y pues también esto es gracias a todos sus comentarios y recomendaciones que me estuvieron dejando, que le pusiera como palillos, que le pusiera como taquetes, así que estamos poniendo a prueba todos esos sugerencias que me dejaron para que poder colocar nuevamente la puerta, así que esperemos que sí. Ahorita ya nada más estoy con el martillo empujándolos un poquito más para que entre bien a presión. Y pues ahí quedó más o menos. Vamos a dejarlo, lo voy a dejar hasta el día de mañana y ya mañana voy a poner la puerta, que la tengo como por aquí. Ya se está durmiendo. Me iba a esperar hasta el otro día, pero la verdad es que vi que decía ahí que en 15 minutos ya estaba listo, así que lo dejé más o menos como hora y media y pues aquí ya estoy colocando los tornillos. Lo único que sí es que cambié los tornillos que traían porque los otros eran como chatos y o de punta plana, y ya coloqué unos que tenían como punta para que pudiesen entrar ahí justo en el taquete y que quedaran bien fijados o bien fijo esa herraje para abrir la puerta. Y listo, sí funcionó. La verdad es que lleva varios días y no se despegó. Está media chueca la puerta, yo creo que por eso se despegó, porque sí está como media descuadrada, pero bueno, ya quedó por el momento. Y tocaba hacer el súper. Nosotros normalmente hacemos el súper después del 7 de cada mes, porque es cuando depositan los vales de despensa. Así que venimos a hacer las compras de todo el mes, porque pues ya no hay nada en el refri. Ya en la alacena también, como lo básico que ocupamos para desayunar y comer, también ya se acabó. Voy a estar echando estas dos mantequillas, que estas me sirven como para pues todo el mes o para la mitad del mes. Y también voy a estar colocando un poco de yogur griego, que ese nos gusta bastante, aparte como que tiene proteína. Se lo suelo dar a mi hijo en las mañanas o en la noche para cenar, y normalmente le pongo granola y pasas, que también ya llevo ahí pasas por aquí. Y vamos a estar agarrando una bolsita de frijoles ya refritos. Por aquí ya llevo pasta, un poco de yogur también para beber, que echó mi esposo, que estaban como en promoción. Estamos llegando aquí al pasillo de las galletas y a un costado están los atunes, que eso no puede faltar, así que vamos a estar llevando atún. Estoy aquí checando los precios de las mayonesas
Normalmente yo me llevo la que esté más barata, que es lo de la costeña, pero ahorita estoy checando entre la costeña, que está en 47 pesos, o esta de McCormick, que tiene promoción o precio especial, que es más grande, está en 56. Así que me voy a estar llevando esta de McCormick porque por precio ahorita está mucho mejor. Por aquí ya voy haciendo mi cuenta, y es que cada que colocamos algo en el carrito vamos colocando el precio para darnos una idea de cuánto es lo que vamos a pagar. Y la verdad es que no pagamos con efectivo o con dinero así, ni con tarjetas. Todo lo que este súper compramos, todo se paga con los vales de despensa. Así que vamos haciendo nuestra cuenta para no pasarnos y para no tener que pagar de más. Normalmente pues echamos lo básico y ya posteriormente pues dependiendo cómo vaya la cuenta pues vamos agregando alguna otra cosita como galletas o helado o cosas como no tan básicas. Y más bien como antojos. Algo que no puede faltar es la masa para hacer tortillas, ya sea más seca o la minza en este caso, porque esta está más económica, y aparte me gustó más esta que la más seca. La harina de trigo también no puede faltar porque pues ya saben que luego se antoja de un pastelito, de postres, así que siempre igual llevo 1 kilo por tener, o también para hacer pizzas porque también no pueden faltar. Miren, papel de baño estuvimos llevando de este que es de 40 rollos y cuesta 160. El mes pasado no había, ahorita sí había, así que nos estamos llevando eso. Ya casi estamos terminando el recorrido por el súper. Esto ya es lo último. Y también me agarré los últimos conos de huevo, que eran 3 conos de huevo. Y pues aquí estamos en el área de donde están las servilletas, así que agarro estas que son servitoallas. Muchos me han dicho que era papel de baño, pero no, son servitoallas. Pero creo que no se las mostré muy bien en los otros videos. Así que ya casi estamos terminando. Aquí nada más voy a llevarme el Suavitel, pero estaba checando precios porque este estaba como en 181 y tenía descuento y salió en 129 pesos. La verdad está muy bien. Y aquí ya estábamos formados en la fila ya para pagar. ¿Qué pasó? Y ya llegamos a casita y aquí están todas las compras que hicimos este mes. Normalmente pues vamos mensualmente a hacer como todas las compras, y aquí normalmente compramos todo lo que es de despensa que va a la alacena. Normalmente casi no compramos cosas de refri, son muy puntuales las cosas que compramos, y compramos igual lo de limpieza. Empezamos aquí con el suavizante, que encontré en 129 pesos de 4.8 litros, así que está súper bien. El papel de baño costó 160. También estuvimos comprando 3 casilleros de huevo, harina para hot cake, para harina de trigo. También estuvimos comprando 2 paquetes de leche que venían 4 por 99, así que fueron 8 litros de leche. El yogur que venían en paquete, venían 2 paquetes por 45. Los chiles de la costeña, compré también pasta de tornillo, tengo pasta también de las otras ya en la alacena, así que nada más compré una. Los frijoles que sí se los estuve mostrando, estas latitas de chiles chipotles, esto que es un baigón con laminillas para los zancudos. También compré frijoles, 2 barritas de mantequilla Lala, esta me gusta mucho. Las pasas que también ya se las había mostrado para ponerle al yogur. También estuve comprando una gelatina. Quiero hacer como una gelatina de mosaico, pero ahí tengo otras. El flan, Clorox que lo he estado comprando los últimos meses, también me ha estado gustando mucho para la ropa blanca. Compramos crema, es de lactosada. Y también el yogur griego, que ya les había mostrado. Tostadas de la Misión, no sé por qué mi esposo compró estas, que estaban más caras que las de Milpa Real, y se supone que le gustan más las de Milpa Real. Él echó todo eso de tostadas, el pan Bimbo, o echó también pan Bimbo integral y de la marca Wonder, que es como pan blanco. Así que él fue el que estuvo normalmente echando todo esto que ven aquí, las galletas. También compré una fibra para los
vidrios, galletas compraron las crackers y también las tostadas de la misión para hacer chilaquiles y 2 paquetes de galleta. Aquí había otro paño de microfibra, pero ese ya lo usamos y no pueden faltar las coquitas. Yo no las eché, las colocó mi esposo, pero bueno, nomás 2 al mes no hacen tanto daño. Compramos también servilletas, compramos los de la misma marca de Chedraui. Creo que cuando en este tipo de cosas no es necesario como gastar más. Y las servitoallas, esas son servitoallas de la marca Pétalo, que son las que están más baratas ahí también. Compramos pasta para dientes de la marca Crest. Y yo estuve buscando un acondicionador para mi cabello, así que encontré de Pantene. Y la verdad es que huele súper rico, vamos a estarlo probando. Y también compramos Lysol para desinfectar. El Plage, que ya está bastante caro, está en 91 pesos. Compramos bote de Pinol, que es casi de 2 litros, 1,5 litros me parece. Mi esposo se compró desodorante. Estuve comprando la mayonesa, que esa sí la vieron en el súper. Y compré 2 de aceite, esta marca Vita, que me está gustando mucho y aparte está económico. El Baygon para las moscas. Compramos mermelada. Ya llevo 2 veces que voy ahí y no hay Nutella. Está bien para no gastar tanto. Y está también de la marca Eficaz. Y el vinagre, que no puede faltar para la limpieza. También aquí está lo que es la masa minza para hacer tortillas, quesadillas y demás. Enjuague. Y las latas de atún, que creo que no se las mostré. Traje estas de la marca Herdes, que estaban en 20 pesos cada una. Y traje 8 latas de atún. Así que estas fueron todas las compras de este mes. Y por acá están estas que ya abrimos, que son jabones Greasy neutros, que vienen un paquete de 4. Cada uno compramos 2 paquetes. Y también está los yogurts que les dije, que venían 2 paquetes con 5 cada uno en 45 pesos. Aquí tengo el ticket y les voy a mostrar más o menos todos los precios y les voy a decir el total de esto. Fue que pagamos 2,760 pesos, fue lo que se pagó todo con vales, nos alcanzó y nos sobró 90 pesos, así que estuvo bien. Nos hizo falta el cloro, pero yo digo que lo vamos a comprar en la Horrera. Y también nos bonificaron como 50 pesos en el monedero, así que ya tenemos 50 pesos extra para la siguiente. Y ya se nos hizo tarde, ya es noche y aquí mi esposo está empezando a taladrar para empezar a colgar los espejos. Y es que son 3 baños, así que son 3 espejos que hay que colgar. Ahorita estamos empezando con el que está en la parte de abajo y pues él es el que está ahí taladrando. La verdad es que están súper duras estas paredes porque no son de ladrillo, son como de concreto colado, no tienen ningún ladrillo, así que están más complicado como perforar, así que él lo está haciendo y pues está perforando, está colocando taquete y colocando pues también el clavo para ya ahora sí colgar los espejos. Keep on talking, but I'm already gone. You had to shop, but you went about it all wrong. Tried to pull you in close, eyes were locked on your phone. Now you're sour, cause I'm moving on. Oh, you're showing up at my door, holding your heart there inside your hands. Baby, I could have been all yours, but you're out of chances. No, you don't get to come back. Crying over the love. Primer espejo está listo, ya se colocó. Y por cierto, ese espejo lo hice yo hace ya bastante tiempecito. Por ahí anda también el video de cómo lo hicimos. Y es que literal es con cuerdas y con un cartón en la parte de atrás. Así que ya quedó. Por aquí le estaba diciendo que quedó, creo que muy alto. Digo, nosotros estamos altos y tenemos visitas que normalmente están un poquito más chaparritos, pues no van a alcanzar a verse en ese espejo. Pero bueno, vamos a ver si así lo dejamos o lo bajamos un poquito más. Y ahorita ya nos fuimos por la parte de arriba
y pues igual él está midiendo para según centrarlos y ponerlos. Él lo va a poner a su gusto porque aquí es donde normalmente él se arregla, así que pues él está un poquito más alto que yo, creo que casi le llega al 1.80, entonces pues es bastante alto. Así que esos van a quedar más altos, les dije, no importa pues si quedan más altos o no, porque al final estos sí solamente los vamos a ocupar nosotros, que pues somos altos, pero el que está en la parte de abajo pues no es que tampoco recibamos muchas visitas, pero las veces que llegamos a tener pues para que también sientan cómodo el espejo. I don't even notice the rain. I'm on fire whenever you call. I can feel the love in my veins. Take me higher. I'm starting to fall. I don't even notice the pain. In so deep, I can't feel the ground. Siguiente espejo ya quedó listo. Ese probablemente lo cambiemos. Ese ya tiene bastante tiempo y es como de los más baratitos del Walmart, de 69 pesos. Y esperemos poco a poco ir cambiando. De hecho ya llevo una lista de todo lo que necesitamos, porque también en ningún baño hay un portatoallas de mano para poderlas colgar y que queden ahí, porque normalmente están como las doblo y las pongo como encima del lavabo. Y alguna otra cosa que haga falta para poder como adaptarnos bien y ya poco a poco ir haciendo cambios. Ya de este lado también ya quedó el otro espejo, así que por el momento terminamos con eso. Todavía nos faltan colocar repisas en el área de lavado. También tenemos unos cuadros que vamos a ganchar, pero yo le dije que igual ya los pego como los tenía pegados antes para ya no hacer perforaciones. Pero pues ya todo es poco a poquito. Vamos a irle dando amor a esta casa para dejarla bonita, para dejarla a nuestras necesidades. Así que nos vemos en la próxima.